del propio Erdogan. Vamos a conversar con Patricio Valderrama, consultor científico de Nativa. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto. Un placer estar acá. Lo mismo digo, bueno, lo primero, lo que tiene que ver con los dos terremotos, porque estaba viendo la información y todavía no hay consenso de si son dos fenómenos aislados o están vinculados. Uno al norte sirio, Ujú. y otro en el sureste turco, que fue el primero con una magnitud de 7,8 grados y el segundo de 7,5. Sí, ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tienes? lo que ha pasado es que ahora ya la tenemos bastante clara. Hace unas horas efectivamente no teníamos claro eso. El terremoto se ha dado en una zona de la unión de 3 placas tectónicas. En Perú nada más tenemos 2. Entonces es una zona de rotura de placa que es a lo largo de un sistema donde se están dando todos los eventos. Ahí podemos ver ese gráfico que tenemos. La zona Sí. está en rojo, los puntos son los sismos ocurridos hasta ahora, las manchas rojas son la intensidad, y es efectivamente la interjección de 3 placas tectónicas, la Anatolia, la Eurasia y la Arábica, ¿no? Entonces, es un solo evento, el 7.8, el cual está teniendo réplicas secuenciales, y una de ellas ha sido el 7.4, y hace un rato un 6.8, los cuales solamente las réplicas son terremotos superpotentes en sí mismos debido a la ubicación y a la poca profundidad. Ujú. Ahora, Turquía era un país que estaba preparado para un evento de esta naturaleza, tomando en cuenta que es una zona sísmica. No es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo. Exactamente. La zona turca del Medio Oriente, esa zona entre Turquía y Siria, es de hecho la segunda zona más sísmicamente activa del mundo. La primera somos nosotros, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y no, lamentablemente no estaban preparados, ya han sufrido muchos sismos en esta zona, y además de la guerra, problemas sociales, problemas políticos, les cae este tema, y no, pues los resultados son esos, ¿no? Es colapso de edificaciones antiguas. Ahí podemos ver en el mapa dónde es que se están ubicando todas las réplicas y todos los sismos. Ajá. El celestito es el terremoto principal, y podemos ver que están alineados a lo largo de un plano de rotura, a lo largo de un plano de falla, que es la unión de 2 placas tectónicas, que de tres, perdón, curiosamente es un evento muy similar al que podríamos esperar en Perú en algún momento. Ahora, hemos visto justamente lo que describías tú, es decir, cómo se desploman estas construcciones antiguas. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que ocurre en términos arquitectónicos cuando se produce un sismo de esta magnitud? ¿Por qué Eh, se derrumban de una manera, digamos, tan aparentemente sencilla algunas Ujú. casas? Primero hay un tema que cuando ocurre la liberación de la energía sísmica ocurre un fenómeno que se llama la aceleración sísmica, que es cuán rápido se mueve el suelo respecto a un punto fijo, ¿no? Y esto producto de la cantidad de energía acumulada. Se está estimando que esta energía que ha sido liberada por lo menos tiene unos 350 años de acumulación. Entonces la Mm, aceleración sísmica ha sido de 196 centímetros por segundo al cuadrado. Quiere decir que todo ese segmento de la placa, de Turquía, de Siria, todo ese pedazo de tierra, se ha movido casi 2 metros a los costados y arriba a abajo, casi instantáneamente. Es por eso que todas las construcciones que no estén hechas para soportar ese tipo de sismos, y esto quiere decir construcciones de alta ingeniería, se caen como si fueran bloques de naipes, ¿no? Tal como podemos ver en las sí. imágenes. Las columnas y las paredes fallan, y los piso, techo, se comienzan a aplastar como un sándwich. Sí, para hablar en términos, digamos, lo poco que entiendo, es falso que las construcciones más rígidas y más sólidas sean las mejores en términos sísmicos. Lo mejor son las construcciones dúctiles, las que se pueden mover, ¿verdad? Exactamente, las mejores construcciones sismorresistentes son aquellas que durante un movimiento sísmico de gran magnitud puedan bailar como un gusano, digamos, Sí. bailar al ritmo del sismo. Así no tienen estructuras que se puedan partir y pasen cosas como las que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que eso es una Ujú. estructura rígida, la cual colapsa una sobre otra y lamentablemente cobra vidas, ¿no? Hemos hablado de los 2.300 muertos, seguramente serán más. Con Ujú. el paso de las horas seguirán apareciendo cadáveres entre los escombros. Pero lo que es increíble, que es algo que ocurre cada vez que vemos un evento de esta naturaleza, son, digamos, los sobrevivientes dentro de los escombros. Sí. ¿Por qué
se producen estas burbujas que permiten que las personas lleguen a sobrevivir horas, 8, 10 horas a veces, debajo de lo que parecería una aplanadora humana. Es justamente, dada la diferenciación de los materiales cuando comienza a caer uno encima de otro, es que un bloque grande funciona como base o como pared para un bloque más pequeño. Entonces ahí es donde se forma un triángulo. Eso fue conocido como el triángulo de la vida en los 80s y 90s, principalmente en California. Y es en esos espacios donde uno puede quedar atrapado y efectivamente puede quedar vivo hasta por 49 horas. Creo que fue lo máximo que se logró rescatar una persona con vida. Increíble, y eso es básicamente, si tienes oxígeno, es lo que aguante tu cuerpo sin comer, sin beber, ¿no? Sí, no, es una situación terrible, ¿no? Y ojo que el concepto de triángulo de la vida está diseñado para estructuras muy específicas, de hecho, como las que se tiene en Estados Unidos, que es básicamente material aligerado, una especie de drywall, en la cual una mesa de estas características puede soportar una pared que está hecha de madera, de material ligero. Pero en nuestras realidades, que es la misma realidad de turca, donde construimos con cemento, con acero, con ladrillos, una mesa como estas no soporta el peso de una pared que es bastante más, mucho más pesada que eso, ¿no? Ahora, ¿cómo deben actuar? ¿Cómo actúan en un evento de esta naturaleza las brigadas de rescate? Tienen que seguirse primero a los planes de emergencia y evacuación, los cuales es hacer anillos alrededor de las ciudades más afectadas y comenzar los temas de búsqueda y rescate, básicamente con instrumentos y con animales entrenados. Aquí es donde los perros rescatistas juegan una gran labor. El problema aquí es nuevamente el tiempo y la falta de recursos. Turquía es un país pobre, es una realidad realmente muy parecida a la nuestra, ¿no? No tiene la cantidad de recursos necesarios, no tiene la cantidad de brigadistas, las horas pasan, las réplicas hacen también caer edificios, todos los videos que estamos viendo son edificios que se caen después del terremoto, no se cayeron durante el terremoto. Supongo que las réplicas además hacen que esos triángulos también se muevan, es decir, si hay un techo encima, digamos, de esta burbuja, ese techo puede resbalar y caer sobre la persona. Se desacomoda y cae, ¿no? Entonces, lo ideal en estos casos, y aquí lo podemos ver, hay demasiada gente en las calles, demasiada gente alrededor de los edificios que están por colapsar, es que ya se debió haber implementado, ahí podemos ver cómo colapsa un edificio y la gente comienza a correr, ya se debería estar implementado las zonas de refugio y las zonas de salvaguarda, las zonas seguras, que es donde ahí se debe concentrar la gente. Pero en el caso de estas emergencias que llegan a tener impactos nacionales, manejarla en sí misma es muy difícil, ¿no? Y desde acá les mandamos toda la fuerza a la comunidad turca en Perú, que deben estar bastante angustiados por este tema. Es que además se cortan las comunicaciones. Nosotros lo hemos vivido en el Perú, es una situación muy dramática. ¿Conviene cortar la luz en ciudades que sufren este tipo de eventos? No es, digamos, una decisión que se tome. Generalmente la energía eléctrica se corta sola por el colapso. Te lo decía por el edificio que acabamos de ver, que tenía luz, y hemos visto el chispazo que salta al momento en el que cae el edificio, ¿no? Sí, claro, ahí tiene mucho que ver cuál era el plan de contingencia y la automatización de la empresa eléctrica, que normalmente la luz se debería cortar inmediatamente. Los servicios de agua, luz, gas se deberían cortar inmediatamente apenas se detecte el sismo. Entonces, esto no está ocurriendo, eso lamentablemente conlleva a otros problemas, electrocutación, incendios, inundaciones que tienen que afrontar en cuestión de horas nada más. Una última pregunta, Patricio, ¿cómo debe comportar una persona, cómo se debe comportar una persona que ha estado en medio de este evento, tanto si logra escapar como si queda atrapado entre los escombros de una casa? Si logra estar atrapado, creo que debe ser una de las peores sensaciones que un ser vivo puede tener, es intentar hacer el menor esfuerzo posible, ¿no? Eso es lo que te dicen las brigadas de paramédicos, no desgastarte físicamente porque no sabes cuánto tiempo estar ahí. Lo ideal es hacer ruido, agarrar un pedazo de metal, una piedra. Es por eso que en las mochilas de emergencia se tiene que incluir un silbato, por ejemplo, porque para eso es el silbato, ¿no? Y esperar.
con la mejor de las fes y optimismos el rescate, y si es que has logrado salir ileso, lo mejor que se puede hacer en este caso de multitragedias, porque ya no es solamente el terremoto, es el colapso, la falta de servicios, la falta de alimentos, es intentar alejarse de la zona afectada lo más que se pueda para que así asegurar una mejor calidad de vida, seguramente por los próximos meses. De este tipo de tragedias, un país demora hasta años en recuperarse. Hay que recordar a nosotros cuánto nos tomó salir del terremoto de Pisco o del Niño Costero del 2017. Claro, efectivamente. Uf, terrible la situación turca. No sé si quieres añadir algo más, Patricio, a este panorama desolador que involucra a Turquía y a una parte de Siria. Sí, sí. Primero, desmentir algunas noticias que se están viendo en redes sociales. No todo lo que se lee por internet es cierto. Un sismo en un lado no despierta o no activa un sismo en otro lado, a otro lado del continente, al otro lado del país, a otro lado del mundo. Los sismos no están relacionados uno con otro de esa manera como la estamos viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, el Perú es un país altamente sísmico, tenemos que estar listos, esperamos sismos similares o mayores a los que estamos viendo, pero tenemos que mantener la calma y sobre todo estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Teniendo la vivienda segura, la mochila de emergencia y el plan familiar. Hablemos ahora en casa, que nos están viendo a la hora del almuerzo, hablemos, papá, mamá, hijos, hijas, la familia, los abuelitos, ¿qué haríamos en caso de un sismo? Si uno está en un lado, si otro está en otro distrito, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo nos juntamos? Hay que estar preparados. Claro que sí, Patricio Valderrama, consultor científico de Nativa. Muchas gracias, como siempre, por tu participación, aclarando todos estos puntos sobre algo que tenemos tan presente, pero al mismo tiempo yo creo que nos resulta tan misterioso y tan trágico. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl, igualmente.